Shalom, mis queridos y amados hermanos, la congregación toda. Les saludo y doy bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesús para este culto de hoy miércoles. Hemos comprometido con el Señor en esta hora estar todos juntos, entregando nuestra alabanza, nuestra dedicación a nuestro Señor. Yo estoy más que seguro, si ponemos nuestra mejor entrega, nuestra mejor atención al culto, va a ser una hora de una profunda comunión con nuestro Señor. Así que le invito a todos los hermanos, abramos nuestros corazones y acerquemos con confianza, con fe al Señor. Iniciamos el culto con la oración. Vamos a orar. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amado Dios, nuestro Padre Celestial, estamos aquí, Señor, bajo tu guía, para alabarte y para adorarte, Señor. Recibe esta nuestra atención y dedicación, y llénanos de tu gracia y tus bendiciones. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, alabamos a nuestro Señor con regocijo. De ti me amaste, Dios, sin rumbo y dirección. Me amaste, Dios, te traicioné, Señor, y me amaste, Dios. En vergüenza y dolor viniste a mí. En medio del temor viniste a mí, tu rostro pude ver, viniste a mí, tu amor nunca cambió, viniste a mí. Perfecto amor, perfecto amor, todos mis temores. Perfecto amor, quita todos mis temores. Me viniste a salvar, me amaste, Dios, me viniste a rescatar. Me amaste, Dios, moriste en la cruz. Me amaste, Dios, tu amor no tiene fin. Me amas, Dios. Oh, perfecto amor, quita todos mis temores. Perfecto amor, quita todos mis temores. Tú nunca me dejarás, tú nunca me dejarás. Con increíble amor, tú nunca me dejarás. Oh, perfecto amor, quita todos mis temores. Tu amor no se rinde, tu amor no falla y no me dejarás, nunca me dejarás. Por siempre te alabo,
quita todos mis temores. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar para escuchar la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Dios, en este momento, Señor, te pedimos una especial protección e iluminación de tu Espíritu Santo, Señor, porque queremos escucharte, Señor. Queremos escuchar tu enseñanza y tu mensaje, no solamente de oídos, sino de corazones también, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu esté actuando sobre todos nosotros, que tú hables directamente, Señor. Señor, que este siervo, que tú utilices solamente como tu instrumento, Señor, a fin de que tu mensaje sea directa, Señor. Pido tu protección para que no haya, Señor, ninguna interferencia. Que tú pongas, Señor, en la línea donde podamos estar junto contigo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el texto bíblico hoy es Hebreos capítulo 4, del versículo 14 al 16. Libro de Hebreos 4, 14 al 16. Vamos a leer todos juntos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. En los días miércoles, culto de los miércoles, hoy va a ser la cuarta ocasión que estoy trayendo el mensaje sobre un tema de la mejor vida de un cristiano. Habíamos aprendido que la mejor vida de un cristiano es la vida en la gracia de nuestro Dios. Estar en la gracia de Dios es la mejor bendición para un creyente. La última vez que hemos visto que la gracia de Dios podemos clasificar en dos grandes grupos. ¿Se acuerdan? La gracia unilateral, irresistible de Dios. Dios tomó la decisión, nos eligió, nos llamó, nos derramó para que seamos salvos, para que seamos hijos de Dios. Dios justificó, Dios nos santificó. Esa gracia es algo que Dios, sin necesidad de ningún esfuerzo de nuestra parte, Dios nos dio como regalo, solamente por mérito del Señor Jesucristo. Y otra gracia es la gracia que Dios también nos dio, nos regaló, nos dio como bendición, pero que hace falta nuestra obediencia, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, como por ejemplo la santificación, parecerse cada día más a Cristo, tener el sentir de Cristo, servir a nuestro ministerio, la familia, la iglesia, las misiones, etcétera, etcétera. Son las gracias, sí, es necesario poner nuestra parte. Son dos grandes grupos que clasificamos para entender mejor de la gracia de nuestro Dios. Hoy vamos a continuar con el tema de la gracia de Dios y vamos a ver en un punto de vista diferente. Vamos a ir leyendo algunos versículos y vamos a ir deduciendo el mensaje que Dios nos preparó hoy.
En primer lugar, quiero presentar un versículo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí dice de Pedro, inicia diciendo: Mas el Dios de toda gracia. Dios tiene toda la gracia. Dios posee toda la gracia. Y Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Está diciendo que la gracia de Dios es abundante. La gracia de Dios es rica. Y Efesios capítulo 2, versículo 7 dice: Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Está explicando también que nuestro Dios tiene la gracia de la más rica, de la más abundante. La gracia de Dios es infinita. La gracia de Dios es grande, grandísimo. Traspasa nuestra imaginación. No es solamente para llenar una necesidad de los cristianos. No es para cubrir solamente las oraciones que uno peticiona, sino que pasa todos esos límites, hasta llenar y rebosar. Como dije, supera toda la imaginación humana. En esto me acuerdo de algún episodio que se me ocurrió cuando trabajaba en el ministerio en el Paraguay, en un barrio humilde, donde teníamos una escuela dominical. Paraguay es un país mediterráneo que no tiene mar. Mi mayoría de la gente, sobre todo la gente humilde, no conoce lo que es el mar. Y una familia de repente tuvo posibilidad de hacer unas vacaciones para ir a la costa del mar en Brasil. Y entonces todos los chicos estaban con un poco de alegría, pero por otro lado un poco de celos también. Bueno, este chico se fue y de venida trajo, en todo lo que pudo cargar en esa botella plástica, cargó todo agua del mar. No sé cuánto trajo muchísimo y regaló a cada uno de sus compañeritos con su amiguito, diciendo que este es el agua del mar. Y bueno, y en esa conversación, en esa alegría, y uno de los chicos le dice al chico que trajo el agua, le dice: che, así trayendo tanta agua así, ¿y no habrá achicado el mar? ¿No habrá bajado su nivel? Bueno, es una pregunta inocente, porque no conoce realmente la dimensión del océano. Nosotros acarreamos el agua del mar a través de tambores, mangueras, de todos los medios imaginables. El mar va a permanecer así como está, en su grandeza, en su profundidad, en su anchura. De los versículos que hemos visto, es más o menos, sería así una comparación bruda, pero se entiende que la gracia de nuestro Dios es tan inmensa, tan grande, que nosotros los creyentes traemos su gracia, acarreamos su gracia y llevamos infinitas veces, pero la gracia de nuestro Dios va a permanecer en su grandeza siempre. Mis queridos hermanos, estamos pasando un momento no fácil por esta pandemia, y lo que la pandemia crea muchos problemas, trae problemas económicos, problemas de salud, problemas de reuniones, muchas cosas, muchas dificultades que nos hace falta explicar. Nos preocupamos, no sabemos cómo hacer, pero sin embargo nosotros tenemos la gracia inmensa de nuestro Padre Dios. Es como si fuera tener un padre que tiene un fondo infinito en el banco y te da
el clave de acceso para disponer de ese dinero. Pero sin embargo nos preocupamos. Como este chico que le había comentado, de repente pensamos, ¿no será que se está achicando la gracia de Dios? ¿No será que se está agotando la gracia de Dios? No hace falta preocuparse, mis queridos hermanos. Tenemos una inmensa gracia preparada por nuestro Padre Dios. Así que demos gracias al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y seguidamente vamos a leer un poco otros versículos que dice, Efesios capítulo 1, versículo 6, que dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Acá el amado se refiere a su Hijo Jesús. Para que el creyente pueda alcanzar, pueda tener acceso a la gracia inmensa que hemos visto, nuestro Dios puso a su Hijo amado Jesús. Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios no solamente puso como canal de las bendiciones a Jesús, sino que Él hizo que Jesús sea la gran bendición. No solamente Él es canal, sino que Él mismo es la gracia inmensa de Dios. Y Juan capítulo 1 versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracia. Al hacer Jesús la gracia plena de Dios, y por Él la gracia llega a nosotros, y esa gracia es la mejor gracia entre toda la gracia. La gracia infinita de Dios. Se hace la gracia de Jesús. Y Jesús llega a nosotros, está con nosotros. Y con Él tenemos acceso a la gracia y con Él estamos con la gracia. Esto nos recuerda la última palabra de Jesús antes de ascender al cielo, capítulo 28 de Mateo, donde Él dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mis queridos hermanos, nuestro Jesús, conforme a su promesa, está con nosotros. Está contigo, está conmigo, hasta que Él venga de nuevo. Él está con nosotros. Su Espíritu nos acompaña siempre. Y por eso tenemos la gracia inmensa de nuestro Padre Dios. Qué grandes bendiciones. Ahora la pregunta, ¿por qué a través de Jesús? ¿Por qué Jesús tuvo que estar en el medio de nosotros? Hoy hemos leído Hebreo capítulo 4, versículo 14-16, y que vamos a leer un poquito una vez más. Vamos a leer con una lectura más detenida, con mucha atención. Vamos a leer. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Atención a esta palabra, sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El versículo 16 habla trono de la gracia. Se refiere a trono de Dios. Habíamos iniciado hablando sobre la inmensa gracia de Dios y que puso a Jesucristo como medio y como también misma gracia. Pero para acceder a ese trono, hay un trono que Dios puso.
donde hay abundante gracia, hay donde abundante gloria, donde nosotros los cristianos, los convertidos, los creyentes, tenemos que estar ahí. Pero sin embargo, Dios es santo y santo y santísimo. No hay lugar al pecado, no hay lugar a imperfección. Entonces, ¿cómo nosotros accederíamos? Por supuesto que la gracia unilateral, irresistible del Señor, nos hizo salvo, nos considera como santo, santificado. Pero con eso no es suficiente para estar ahí, sino que si estamos ahí en el lugar santísimo, como estamos hoy mismo en nuestra situación, seríamos juzgados, seríamos blanco de la ira, porque nosotros no somos perfectos. Por eso Dios, como hemos visto en el versículo 14, Dios pone a un gran sumo sacerdote. Un sacerdote que no tenga mancha, que sea perfecto, que sea santo y santísimo. Y a la vez entienda de la imperfección de nosotros. Por eso el Señor, Dios Padre, levanta a Jesús como sumo sacerdote, porque solamente Jesús reúne todas esas condiciones. Solamente Él tiene mérito suficiente para ser mediador. En el versículo 15 habla que Él conoce también nuestras debilidades. Un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades. No es esos sacerdotes que no entiende del sufrimiento de nuestras debilidades, porque Jesús realmente se hizo hombre, estuvo entre los pecadores, pasó todas las torturas, bajezas, vergüenzas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cuando Jesús padeció las torturas, la muerte en la cruz, pasó igual que nosotros, como nuestra semejanza, igual que como tú y yo pasaríamos. Jesús pasó todos esos dolores. Es decir que Jesús en su naturaleza, que es Dios santísimo, pero se autorrebajó, estuvo entre nosotros, experimentó todas nuestras debilidades y pasó por todas las tentaciones, pasó por toda la bajeza y vergüenza. Es que así Jesús hizo suficiente mérito, hizo la obra suficiente como para ser mediador y sumo sacerdote. Y en todo eso también enfatiza el versículo 15, la parte de atrás, donde dice, pero sin pecado. Desde el inicio, hoy, para siempre, Él, aunque haya muerto como pecador, pero Él no tiene pecado. Él es santo. Por eso Él puede estar abogando delante del Padre Santísimo. Mis queridos hermanos, imaginemos si no hubiere esta entrega de Jesús, si no hubiese esta bendición. Yo creo que la bendición, la gracia más grande que pudo haber o que puede haber en toda la historia. Que Dios en su naturaleza, siendo Dios, se autorrebaja, pasa por todas las debilidades y dolores y sufrimiento y la muerte, y se hace el mediador y sumo sacerdote. Y a la vez Él es la gracia inmensa de Dios. Y por eso Dios puso como mediador a Jesucristo. Mis queridos hermanos, muchas veces hay tendencia de la gente que buscan mediadores. Piensa que algunos hombres, porque tienen mucho conocimiento, porque se porta un poco mejor, porque conoce más la palabra de Dios, inclusive hace milagros, se diferencia un poco por lo que es, pero ninguno puede ser mediador. Nadie puede ser mediador. El único mediador
el único intercesor, el único sumo sacerdote entre Dios Padre y nosotros es Jesucristo. Y solamente con Jesucristo, solamente por Jesucristo tenemos acceso a Padre Dios. Eso es fácil de decir, pero en nuestra vida de cristiano, en la vida de la iglesia, en la comunidad de cristianos, no olvidemos que solamente Jesús es la cabeza. Él es el único, Él es suficiente. Y a través de Él, Dios Padre actúa y tenemos acceso a esta grande y abundante gracia que hoy hemos visto al inicio. Ahora podemos ver un poco cómo es más específicamente podemos acceder a esta mediación de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y continúa hablando, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Revestirse de la humildad. Dios le da la gracia. Dios le da la gracia a los humildes. Como estábamos hablando sobre el único y suficiente mediador Jesucristo, a veces por tener algunos conceptos erróneos de la humildad y del mediador Jesucristo, a veces pensamos ser introvertido, sometido, bajarse la cabeza. Pensamos que esa es la humildad. Cuando nosotros nos sometemos a algunos hombres o algunas enseñanzas y doctrinas, inclusive milagros, entonces nos agachamos nuestra cabeza e inclusive negamos o escondemos nuestro talento, nuestro cargo, nuestros dones. El entendimiento que Jesús es el único mediador. Cuando eso ocurre, esa no es la humildad verdadera. Es una falsa humildad. Es más bien es irresponsabilidad y cobardía. La verdadera humildad es reconocer que todo lo que yo tenga o todo lo que yo haga, el esfuerzo, obra, las cosas buenas, todo lo que yo haga y todo lo que yo tenga no amerita para acercar a Dios. Nosotros que vivimos en Latinoamérica, hay una profunda cultura de que cuando hacemos algo, dedicamos muchas cosas, eso amerita para acercarme a Dios. Y no es así. Esa es la falsa humildad. La verdadera humildad es reconocer que toda nuestra entrega, toda nuestra obra, no son para acercar a la gracia de Dios. No amerita nada, no hay ningún mérito. Entonces, cuando reconocemos que todo lo que hagamos y todo nuestro esfuerzo, todo lo bien que nosotros hacemos, no es para acercar a la gracia de Dios, entonces bajamos, entregamos. ¿A quién? ¿Quién es nuestro mediador? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Como aquellos pueblos israelitas que venían a entregar su holocausto en la mano del sumo sacerdote. Entregamos todas nuestras obras, bajar humildemente en los pies de nuestro sumo sacerdote, Señor Jesucristo. Y solamente confiar, solamente tener esperanza al único perfecto mediador que es Jesucristo. Que solamente su obra, como hemos leído en el texto de hoy, Hebreo 4, de capítulo 14, 16, quien rebajó, se hizo hombre, padeció, pasó por los dolores, Él conoce todas las tentaciones, que Él pasó todo, esa obra de Jesús. Esa es la única obra que tiene mérito para estar
para poder acceder al trono de la gracia de nuestro Dios. Esa es la verdadera humildad. Mis queridos hermanos, hoy estamos con muchos problemas. Y no solamente hoy, sino que en nuestra vida va a continuar apareciendo situaciones. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos parecernos cada día más a Jesús. Necesitamos la gracia de Dios. Como hemos visto, bajemos todo, absolutamente todo a nuestro Señor Jesús. Y tomando solamente el mérito de Jesús. El mérito de Jesús. Esa es la verdadera humildad que podemos acercar a nuestro Dios. Y quiero concluir leyendo una vez más el versículo 16 del texto de hoy, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el pronto socorro. Acerquémonos confiadamente. Acerquemos sin duda alguna. Acerquemos con la seguridad. ¿Por qué? Porque hemos visto, cuando mencionamos la verdadera humildad, es solamente tomando el mérito de Jesús, que es más que suficiente, podemos acercar con confianza, podemos acercar sin duda, podemos acercar a Jesús, al trono de la gracia con toda la seguridad. Esa es la verdadera humildad y es el verdadero camino, puesto que Jesús tiene todos los méritos, intercede y continúa intercediendo entre Padre y nosotros. Y en ese caso, ¿qué es lo que promete aquí? Dice que sí, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. La gracia de misericordia. Qué grande la gracia de misericordia. A pesar de lo que somos, a pesar de que un rato atrás hicimos algo inmerecedor, a pesar de que lo que vamos a seguir haciendo, pero nuestro Dios Padre ve al mérito de Jesucristo y no ve en nuestra obra, sino que ve el mérito de Jesucristo. Esa es la misericordia. Nos ve lindo, nos ve perfecto, nos ve santo. La bendición, la gracia de misericordia. Después finalmente dice, para el pronto socorro, para el pronto socorro. Siempre las situaciones van cambiando. Donde estemos, el tiempo, lugar, aparecen problemas, aparecen situaciones donde necesitamos pronto socorro. Si no hay un pronto socorro, ya va a ser tarde todo. Cuando uno necesita urgente, y ahí necesitamos la gracia. Aquí, cuando acercamos con confianza, con fe, en el nombre de Jesús, Dios promete pronto socorro. En este sentido, mis queridos hermanos, claro que tenemos que prepararnos para nueva era, porque después de post-pandemia, muchas cosas va a cambiar en el mundo, puesto que ya hoy muchas cosas se están cambiando. Necesitamos prepararnos. Seguramente vendrán cosas que no estamos acostumbrados, pero no me preocupo. No hace falta preocuparse tanto. ¿Por qué? Sí, necesitamos prepararnos, pero no de desesperarse, no de estar atrapado en el peso de preocupación, sino más bien en el sentido de cuidado, de preparación. ¿Por qué? Porque la gracia de pronto socorro está. Quiero hacer una pregunta. Si tenemos un padre multimillonario que tiene una cuenta inagotable del banco y te da la clave de acceso para que vos puedas acceder a esa cuenta, ¿qué harías? Y te da la llave, que en este sentido la llave sería del Señor Jesucristo. Te da la llave, ¿usaría esa llave o no?
y te dice que no hace falta otra cosa. Venga con esa llave de Jesús, venga a esa cuenta, a ese depósito y abras y uses. ¿Qué haríamos? Es solamente obedecer, nada más que obedecer. No hace falta pensar en otras cosas. Nuestro pensamiento, nuestros planes, de nada sirve. Hay una gracia inmensa, inagotable de Dios, que ya puso el canal, ya puso la forma, ya nos puso la llave y nos puso a la disposición. Mis queridos hermanos, en ese sentido, hoy quiero orar juntos. Vamos a orar juntos. Una oración de agradecimiento y otra oración de fe para que podamos tomar esa llave de Jesucristo. Más que suficiente. El único y suficiente sumo sacerdote y mediador. A ese nombre acerquemos con confianza a nuestro Padre. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor por tu mensaje. Gracias por tu mensaje de esperanza. Gracias por tu mensaje de gracia. Gracias por tu mensaje de bendición, Señor. Señor, tomamos coraje. Tomamos valentía, tomamos confianza, tomamos con fe, porque la obra de nuestro mediador Jesús es más que suficiente, Señor. Por eso accedemos a ti con toda nuestra confianza, Señor. Derrama, Señor, tu bendición. Abre, Señor, nuestra mente y nuestro espíritu, Señor. Señor, estamos dispuestos a recibir tu gracia. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno tener la gracia inmensa y abundante. Qué bueno tener a nuestro mediador Jesucristo. Así que con alegría, con gozo, vamos a alabar a nuestro Dios. Nuestros corazones insaciables son.
Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar nuestro culto de miércoles de hoy con la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan de nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.